Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Buenos días a todos, qué gusto verles. A algunos ya tengo bastante tiempo de no verles, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes después de el viaje que tuvimos que hacer a la ciudad de Caracas, Venezuela, a atender a la iglesia de allá. Ya los extrañaba, la verdad. Le doy la bienvenida a las personas, a los hermanos que nos acompañan, a los amigos que nos acompañan el día de hoy, a los que vienen llegando, a los que vienen quizá de poquitas semanas de estarse reuniendo con nosotros. Qué gusto que estés con nosotros. A los que normalmente estamos también nos da mucho gusto verte. A los hermanos que nos ven por internet en los diferentes lugares también les mandamos un saludo afectuoso. Sé que los hermanos les han estado hablando de Jesús, así es, se ha estado hablando de Cristo. Antes de irme a Venezuela estábamos tratando un ciclo que se llama Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Quisiera darle una continuidad a ese ciclo por varias razones. La palabra de Cristo siempre nos hace bien. Cuando tomamos lo que Cristo directamente enseñó, vemos dos cosas: su voluntad y a Él. Entonces es bueno tomarlo, retomarlo y entender, echar una mirada hacia lo que Él quiere decirnos directamente. Esto es, son las palabras del Evangelio, y mirar lo que quiere decirnos y mirar su ejemplo también. Quiero comenzar esta enseñanza poniéndote una ilustración. Discúlpenme que no abra esta enseñanza con la Biblia. Por cierto, les recuerdo, no estamos proyectando los textos. A los amados amigos que nos acompañan, hermanos que nos acompañan por primera ocasión, usamos la Biblia. Usaremos pocos textos, usaré 4 más o menos. Quien no tenga Biblia y necesite una, levante su mano, por favor, para que los hermanos le presten su Biblia. ¿Todos traen Biblia? ¿Sí? Bien, entonces vamos para adelante. Imagínate, quiero comenzar esta enseñanza haciéndote pensar un poquito. Imagínate que estás necesitado económicamente, que no tienes trabajo, la cosa está difícil, tienes problemas económicos, no tienes para comer, la cosa está apretada. Estás buscando, compras el periódico o estás checando por internet las ofertas de trabajo y te encuentras con una. Necesitamos a una persona que se encargue de ventas. Ofrecemos prestaciones superiores a las de ley. Interesados, favor de presentarte en la siguiente dirección. Tú no sabes vender, como algunos tienen el don de la venta. Algunos hablan y te venden un refrigerador en el Polo Norte. Otros no venden una Coca-Cola en el desierto. Algunos tienen esa facilidad, otros no. Muchas gracias. Pero bueno, dices, pero yo tengo que comer. Tengo necesidad, tengo hijos. Me imagino que me van a capacitar. Así que tú vas y te presentas. Llegas. Ves a una fila como de 20 personas que van antes que tú, les ofrecen un asiento, ahí están todos, ya te sientas, ves cómo van entrando uno por uno, dices, bueno, ¿qué me dirán? ¿Será que tenga yo el trabajo? No. Ya te toca tu turno, te abren la puerta, entras a una oficina y le dicen, bienvenido. Queremos que seas nuestro gerente de ventas. Queremos que seas la imagen de la compañía en esta ciudad. Y tú dices, ¿qué? Pues ni sé vender, ¿no? El que te está atendiendo te dice, tranquilo, te vamos a capacitar. Sin embargo, ese es el objetivo. Vas a ganar mucho más de lo que has ganado. Vas a ganar en un mes más de lo que has ganado junto en toda tu vida. Pero queremos que seas nuestro gerente de ventas y que seas la imagen de la compañía. ¿Lo tomas o lo dejas? Si estás interesado en ser eso, nos sirves. Si no, no nos sirves. ¿Tú qué harías? ¿Lo tomas o lo dejas?
Vas a ganar más de lo que has ganado en toda tu vida en un solo mes. Bien, quiero leerte un pasaje para empezar esta enseñanza, porque precisamente el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, después de que apenas nos viene hablando de la felicidad según Dios, e inmediatamente nos pone las expectativas muy altas. Mateo 5, versículos del 13 al 16, si me acompaña, por favor. Así como mi ejemplo, así como el ejemplo que te acabo de poner. ¿Por qué nos puso este ejemplo este hermano? Ok, ahorita que veas este pasaje y que lo estemos estudiando el día de hoy, haz de cuenta que el que te estuviera entrevistando es el Señor Jesucristo y dice: qué bueno que viniste este día, qué bueno que estás aquí hoy para escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te trajo a través de una persona, de un amigo, de una invitación, te trajo a través de cualquier medio. Qué bueno que el día de hoy estás aquí con nosotros. Bienvenido. Las expectativas para contigo son altas. Mateo 5, versículos del 13 al 16, ¿ya lo tenemos? Bien, dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos bendiga hoy con su palabra? Padre, qué bueno eres, Señor, por permitirnos estar aquí, para escuchar tu palabra, para adorarte, para alabarte, para ser alimentados con ese maná que desciende del cielo, Señor. Padre, haz que nuestro corazón y nuestra alma sea llena de esas palabras, y que esas palabras produzcan en nosotros lo que tú quieres que produzcan, Señor. Que el propósito por el cual tú hablaste estas palabras sea una semilla que germine en nuestro interior y en nuestra alma, para que por medio de la fe puedan producir el fruto que tú estás esperando. En el nombre precioso de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos. Pongo mi boca en tus manos, que mi boca solo hable lo que tu Espíritu nos quiere hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, si recuerdan, quien ha leído esta parte de la Escritura, si has leído Mateo 5, 6 y 7, estamos ante el considerado sermón más importante, o el más lleno de enseñanzas, más nutrido de doctrina, que está en toda la Escritura, hablado por el Señor Jesucristo. Esta palabra que acabamos de leer viene precedida solamente de las bienaventuranzas, que no es otra cosa sino una palabra que Dios nos deja ver, donde Dios cambia completamente nuestro concepto de la felicidad. Absolutamente lo cambia, lo modifica, nos hace pensar no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, y nos hace pensar en aquellas máximas que tiene Dios para hacernos felices. Después de esto, después de hablarnos en esas bienaventuranzas de que todos aquellos que están buscando al Señor Jesucristo van a padecer de alguna forma persecución, van a padecer aflicciones por causa del Evangelio, y a los cuales les dice, por cierto, gócense, alégrense si le están pasando difícil, porque estás buscando de Dios y la gente te empieza a criticar, te empieza a señalar, te empieza a perseguir o te empieza a levantar falsos. Después de esas palabras, es que el Señor Jesucristo da este sermón con altísimas expectativas. Así, altísimas expectativas. Déjame decirte por qué. Porque las personas que estaban ahí cerquita, en ese monte, eran, en un primer término, sus discípulos, los 12 que él escogió. Era evidente que ellos querían ser como el Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos ser como el Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Esos 12 estaban convencidos, habían sido llamados, tenían una convicción en el corazón de a donde él fuere, ahí iban a estar, y lo que él enseñaba lo iban a aprender y lo iban a poner por obra, ¿no? Esos 12 estaban claros, pero había una gran multitud
Algunos de ellos ya lo habían escuchado una vez, algunos de ellos habrán visto algún milagro, algunos de ellos nunca en su vida lo habían escuchado. Pero allí estaban, mujeres y niños, hombres, gente mayor, gente joven, de toda clase de gente, en miles de personas los que lo escuchaban. Ya habíamos platicado en algunas semanas atrás cómo quizá el Señor Jesucristo se habrá acomodado en ese monte para poderles hablar sin un equipo de sonido a tantas personas. Lo importante es que había muchas personas que no sabían realmente nada del reino de los cielos, o sabían muy poco, o quizá lo primero que sabían del reino de los cielos es lo que él acababa de hablar, que para ser feliz hay que ser humilde, para que ser feliz hay que ser pobre de corazón, para ser feliz hay que tener hambre por las cosas de arriba, que para ser feliz tenemos que aprender a ser mansos, ¿verdad? Era lo único que sabían del reino de los cielos. Y de repente les cambia. Mateo, el evangelista, algunos dicen, bueno, a lo mejor Mateo lo acomodó. Mira, yo creo que Mateo lo vio y si Mateo lo vio, lo trató de acomodar de una manera fiel para que nosotros pudiéramos entenderlo. Si lo estamos leyendo de Mateo, lo estamos leyendo de primera persona. No está narrando a alguien que estaba a escasos metros de él. Pero había personas ahí que definitivamente, bueno, todavía no estaban pensando, no entendían quizá muchas cosas acerca de su pecado, ni de su condición con Dios, ni de muchas cosas. A lo mejor sí venían enfermos, emproblemados, con el matrimonio destruido, con problemas con los padres, problemas con los hijos, seguros quizá conscientes de su necesidad. Sí estaban, porque ahí estaban, ¿no? Si no estuvieran necesitados, yo creo que definitivamente no hubieran estado ahí. Quizá por ahí alguno hubiera estado y de plano no entendía ni por qué estaba ahí. Estoy seguro que sí, ¿no? Alguno por ahí llega a escuchar el evangelio así como que, bueno, pues a mí me trajeron y aquí estoy. No dudes que te trajo el Espíritu Santo aunque estés completamente dormido. Ahora bien, de repente el Señor les traza una palabra o les da un sermón con expectativas muy altas. No les dice, bueno, yo los voy a sanar. No les dice, bueno, no, yo les voy a perdonar sus pecados y ya van a ir al cielo. Que se sobreentiende, ¿no? Los que hemos escuchado el evangelio entendemos que el Señor Jesucristo vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que vino a sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso quizás se sobreentiende, pero se sobreentiende para aquellos que hemos escuchado el evangelio. Pero el que no lo ha escuchado, el que lo escucha por primera ocasión, de repente el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Quiero que seas la imagen del reino de los cielos en la tierra. Yo voy a mostrar el reino de los cielos a través de tu vida. Eso es lo que quiero de ti. Curiosamente, el día de ayer estaba platicando con los jóvenes acerca del propósito que tiene Dios para con nuestras vidas. Veíamos la vida de Sansón, y en el caso de Sansón, Dios le dice, el ángel le dice a su madre, pues este jovencito o este niño viene a algo. Amado, nosotros todos venimos a esta tierra a algo, ¿sí lo sabías? Dios no nos mandó, no somos un error, aun cuando, lo digo con mucho amor y respeto, aun cuando vinieras de un embarazo no deseado, el que te dio la vida fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si estás en esta vida, hay un propósito para ti en esta vida. Y si tú quieres entender cuál es uno de los propósitos de Dios para con tu vida, es que su gloria se vea en ti. Alguno va a decir, wow, pues yo todavía no sé ni cómo dejar los enojos, yo todavía no sé ni cómo dejar las mentiras, yo todavía no sé ni cómo educar a mis hijos. Y me dicen que tengo que ser la imagen del reino de los cielos en la tierra. Expectativas altas, ¿no? Muy altas. La situación es así. Si estamos interesados, nos quedamos. ¿Amén? El Señor ofrece prepararnos, ofrece capacitarnos, ofrece refinarnos, ofrece moldearnos, pero al final de cuentas el producto terminado es una persona que refleje el reino de los cielos en la tierra. ¿Amén? ¿Sí comprendemos esa parte? No venimos a menos. Los que nos reunimos domingo a domingo no venimos a menos.
los que venimos, a lo mejor tienes 2, 3, 4 domingos escuchando la palabra de Dios. Dice, amado, bueno, yo quiero decirte una cosa. Sí, Dios te ofrece el reino de los cielos. Sí, Dios te ofrece ayudarte a solucionar tus problemas, sobre todo los de tu alma. Seguro está que también te ayudará a solucionar los económicos y los de salud. Pero Dios no tiene tan bajas expectativas para contigo. Dios las tiene altas. Amén. Muy altas. Pasemos al sermón y vayamos a ver la primera de esas expectativas. Mateo 5, versículo número 13. El pasaje nos dice en el versículo número 13, vosotros, dejémoslo ahí, es el que vamos a estar ocupando. El pasaje nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amados, el Señor Jesucristo está ocupando para mostrarnos esas altas expectativas dos parábolas, dos comparaciones, dos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana para hacernos comprender con profundidad lo que Él está esperando que suceda con nuestras vidas a través cuando ellas sean transformadas por el Evangelio. Y nos compara en primer lugar con la sal. Bueno es pensar primero para qué se usa la sal. En el Medio Oriente, cuando estaba el Señor Jesucristo, hay que poner las cosas en el lugar donde estaban. Y se hablaron hace 2000, ¿en qué año estamos hoy? 2015. Una persona me preguntaba en Venezuela, es que luego dudo de si Dios es real o no. Le dije, bueno, déjame ayudarte de una manera sencilla. ¿En qué año estamos hoy? Estamos en 2015. ¿Después de qué? Después de que Jesucristo pisó esta tierra. Jesucristo fue el único que ha partido el tiempo en dos. Bien, hace 2015 años, la sal se usaba para tres cosas. La primera se usaba para lo que lo usamos todavía el día de hoy, para sazonar los alimentos. La sal le cambia el sabor a los alimentos. Unos frijoles sin sal, ¿verdad que no nos saben a nada? Una carne sin sal o una crema sin sal, no nos sabe nada. Luego nos pasamos, ¿verdad? Y nos tiene que prohibir el doctor porque también la sal en exceso. Sobre todo la sal de hoy en día, la sal procesada. Porque la sal en su estado natural, aquella que se extraía del mar en los tiempos de Jesucristo, la sal pura, no estaba mezclada con ninguna clase de químicos. Esa sal era extremadamente buena, esa no te la prohibía el médico. Antes no veías a la gente, no veías a los médicos, a ver, modere su sal o cosas de ese tipo, porque no tenía lo que la sal de hoy tiene con sus procesos de refinamiento. Pero la sal, en un primer término, era un sazonador, le ponía sabor a los alimentos. La sal también preservaba de corrupción los alimentos. No había refrigeradores. ¿Qué hacías para conservar tu carne o conservar un pez o conservar cualquier otra cuestión? Lo salabas, ¿verdad? Y así lo podías conservar en tu casa algunos días sin que se echara a perder. Pero también la sal se utilizaba para fines médicos, lo que ya no se utiliza hoy en día, porque como te decía, la sal es diferente. La sal marina, la sal pura que no está mezclada, tiene un efecto que neutraliza los ácidos del cuerpo. Y por ejemplo, da varios beneficios para la salud. Por ejemplo, para las cuestiones de la piel, es buenísima para la inflamación, para las erupciones cutáneas, jóvenes, para el acné. Es buenísima también para las cuestiones de artritis, de cuestiones de músculos, de circulación. A mí me dio chikungunya en Venezuela. Imagínense ahorita que estaba yo leyendo esas cosas, dije, voy a conseguir sal marina. Es muy buena. En fin, tiene muchos usos medicinales la sal. Ok, cuando el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a ustedes que me escuchan, son la sal de esta tierra. Se estaba refiriendo obviamente a la sociedad en la que vivían, se estaba refiriendo a la familia en la que vivían, a la colonia en la que vivían. Bueno, ustedes van a producir o deben de producir en su familia,
en su comunidad, en su pueblo, los mismos efectos de la sal. Si le aplicamos los efectos del sazonador, bueno, su vida tiene que cambiarle el sabor a su familia. ¿Cómo le cambia el sabor un poquitito de sal a un plato de frijoles, verdad? Tremendo, es impresionante cuántos granitos de sal pueden ser y cómo le cambia el sabor de una manera tremenda. Lo puede hacer de una cosa que no se te antoje a una cosa muy rica, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, ustedes están para cambiar el sabor de las cosas, para influenciar a su familia, a su comunidad, a su ciudad, a este mundo. Pero no solo eso, están también para preservar de corrupción. Tú sabes que vivimos en un mundo que cada vez se va deteriorando más, ¿verdad? No va mejorando el mundo. Los dirigentes, los gobernantes no van siendo mejor, los policías no van siendo menos corruptos, los jóvenes no van siendo más puros, más santos, más buenos, cada vez menos dados a las cosas de la sexualidad y cada vez las nuevas generaciones van dejando la droga o cosas así. Todo lo contrario, ¿verdad? Todo se va degradando en la música, la televisión, el cine, las modas, la forma de pensar, la forma de comportarse, se va descomponiendo así como se descomponen los alimentos. ¿Ok? El Señor Jesucristo decía, ustedes que me escuchan van a tener la función de preservar. Cada uno de ustedes, así como un granito de sal, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu colonia, en medio de tu comunidad, serán como ese granito de sal que preserva de corrupción a los que le rodean. Y algunos dirán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, es interesante el asunto. Fíjate que hay uno de los pasajes que considero más difíciles de la Escritura, y no solo yo, sino varias personas me han preguntado, hermano, ¿qué dice ese pasaje? Yo creo que si el pasaje que vamos a leer a continuación en 1 Corintios 7, versículo 14. Deja marcada tu Biblia en Mateo 5, por favor. Y vámonos rápidamente a 1 Corintios 7, versículo número 14. Si este pasaje lo leemos a la luz del otro pasaje que estamos leyendo, de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, de que la sal es un preservador de la corrupción, de que la vida del creyente, del cristiano, del que ama a Dios, es un preservador de la corrupción, entonces podremos entender de una manera mejor este pasaje. 1 Corintios 7, versículo número 14. ¿Cuántos lo tenemos ya? 1, 2, 3, 4, 5. Suficientes. El pasaje nos dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Déjame decirte que no es lo que quiere decir el pasaje. El pasaje no quiere decir que si tú te entregas a Dios, tu marido inconverso ya es salvo. Eso no quiere decir. O viceversa, si tú te entregas a Dios varón y tu mujer inconversa no quiere ni venir a la iglesia, ahorita está en el café con las amigas hablando chismes, no quiere decir que ella, si se muere el día de hoy, no vaya a ir al único lugar al que merece ir, que es el infierno, ¿verdad? No quiere decir eso. Tampoco quiere decir que tus hijos rebeldes, que el día de hoy están sentados frente a un PlayStation o a un Xbox, jugando juegos violentos y que dicen malas palabras, van a ser salvos porque tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Eso no quiere decir. Que es lo que a veces muchos cristianos dicen, bueno, entonces ¿qué quiere decir el pasaje? Sencillo, la presencia del creyente en esa casa, en esa comunidad, tiene un efecto en los demás. No sé si has notado que cuando tú ya eres cristiano dejas de decir malas palabras, tus compañeros de trabajo ya dejan de decir albures cuando tú estás presente. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? Levante su mano, por favor. Yo estaba en medio de una oficina en donde todos le dan 3 vueltas a los alvaradeños.
en su forma tremenda de hablar. Llegaba yo y mira, parecía que tenía una iglesia. Nada más faltaba que yo dijera algo y dijeran amén. Así de serios. ¿Por qué? Porque la presencia del creyente en medio de una casa, su conducta, cuando él toma las verdades de Dios y las pone por obra y se guarda y busca vivir una vida recta, amable, cuando aprende a pedir las cosas con amor, con amabilidad, con gentileza, eso produce un efecto en los demás. Automáticamente es un doble efecto de conciencia. Es como si la conciencia agarrara un espejo y dijera, así te quiero, pero mírate cómo estás, sin que les prediques el evangelio. Y eso frena ciertas situaciones y pone a la gente a pensar ciertas situaciones. Wow, mi mamá ya era una muy mala persona, muy mal hablada, fumaba, tomaba, se la pasaba de las 4 hasta las 10 viendo la telenovela y ahora mírala, hasta quiere platicar conmigo. El simple hecho de que un creyente toma las verdades de Dios en serio, amado, en serio, porque hoy en día muchos creyentes toman las verdades de Dios a un juego, las escuchan y entran por un oído y salen por el otro. Eso no sirve para nada. O sea, tiene más efecto un creyente que practica las verdades que escucha que uno que pone sus alabanzas de Marcos Witt y se compra sus bocinas. De ese tamaño se las compran los evangélicos de hoy en día. No sé si los has visto, pero los evangélicos de hoy en día se compran un estéreo como las personas de este mundo y ponen a Marcos Witt para que se escuche hasta la esquina. ¿Sabes qué? Nadie quiere saber de su Dios. Porque necesitan hacer eso para decirle al mundo que son cristianos, porque no se les ve por ningún lado. Sin embargo, aquellos sencillos creyentes que dicen, no, pues yo voy a, el Señor me enseñó que no debo de mentir, vamos a empezar a hablar la verdad. El Señor me enseñó que no le gusta que me enoje, vamos a empezar a pedir paciencia y vamos a empezar a ser amables. El Señor me dijo que tengo que perdonar, pues vamos a empezar por ahí, y si me tengo que disculpar también. El creyente sencillo que toma las verdades y las aplica es como un granito de sal en un plato de sopa. Empieza primero a dar sabor y después a detener la corrupción. Mira, la conciencia de un joven con padres, un joven no convertido con padres convertidos, trabaja de una manera tremenda. Yo, antes de ser cristiano, tenía una amistad que tenía su madre cristiana, su padre era un tremendo inconverso, perverso. Pero esta amistad mía también era tan inconversa como yo, los dos éramos igual de malvados. Sin embargo, tenían una mamá cristiana. Y yo le vi cambiar el rostro a esa señora. A esa señora le cambió el rostro cuando conoció a Jesucristo. Le cambió el rostro. Su pura sonrisa, era una señora bien amargada, pero su pura sonrisa te cambiaba la perspectiva de las cosas. Yo veía a mi amistad cómo, después de que su madre se entregó a Jesucristo, cómo las cosas le empezaron a cambiar. Y a pesar de, estoy hablándote de mi vida pasada, a pesar de esa amistad y yo ser muy perversos en el mundo, ella empezó a tener un cierto freno porque su conciencia le funcionaba mejor a causa de su madre. Tenía ahí el espejo de su madre, tenía ahí las palabras de su madre que ya se las sabía decir con sabiduría, no con amargura, y algo pasaba en esta persona. Al final de cuentas se convirtió, por cierto, pero bueno, ya bailábamos, y lo digo con vergüenza, pero lo digo, bailábamos, pero ya no sabía igual. ¿Qué hace la influencia del cristiano en los demás? Pues es un secreto que Dios solo sabe, pero Dios dice, ustedes son como un granito de sal, que preserva de corrupción. No solo eso, el pasaje dice, bueno, la sal, como yo te decía, también tiene fines curativos. Viene a sanar.
Y amado, de verdad, el pecado es como un cáncer destructivo. Viene a ¿cómo se llama? A destruir no solo tu propia alma, sino las relaciones, las cuestiones en la familia se destruyen, se desintegran. Mira, a mí, hace poquito fue mi cumpleaños y desgraciadamente, bueno, no, lo digo así, ya son bastantes años los que cumplo y ya veo las cosas en el tiempo. Ya veo las cosas en el tiempo y si yo me regreso 20, ya tengo para regresarme 20 y ver con claridad. Recuerdo familias que eran unidas y que hoy están desintegradas. Familias que se hablaban y familias que hoy no se hablan y no se perdonan. ¿Qué hace un creyente como sal en medio de esa gente? Una de las bienaventuranzas es que el creyente es un pacificador. El creyente es una persona que con su sola presencia sabe también llevar a los demás a la paz, sabe dar alguna palabra, sabe poner un buen ejemplo, sabe con su solo ejemplo producir salud y reconciliación entre los demás. A veces no tiene que hablar, puede ser muy torpe, pero como él tiene paz, le enseña a tener paz a los demás y se anhela la paz que él tiene. Así de sencillo es. Fíjate, es tan poderosa. Yo lo que te decía es que el Señor Jesucristo dice, bueno, tú vas a hacer sal, lo vas a hacer empezando. ¿Por dónde tiene que empezar el cristiano? En su casa, ¿verdad? No tienes que comprar un boleto a China y decir, bueno, le voy a ir a predicar a los musulmanes. No, váyase con su mamá, váyase con sus hijos, váyase con su esposo y allí empiece. Estaba yo leyendo algo un artículo que me bendijo profundamente. Estaban hablando, la persona que escribía el artículo estaba comparando a dos poetas contemporáneos que fueron muy famosos en su tiempo. Uno era francés y el otro era inglés. Y los dos fueron muy influyentes, pero sus obras eran completamente distintas. Uno inspiraba mucho, uno bendecía mucho con lo que escribía, el otro era más bien de tendencias depresivas, de tendencias así, de un género medio raro, los dos muy famosos. Pero la persona que escribía el artículo decía, habría que ver la mamá de cada uno de ellos. La mamá de Lamartine, así era el francés, era una mujer piadosa, religiosa, tierna, siempre estaba preocupada por sus hijos. ¿Y cuál fue el producto? El producto fue un hombre tierno, de palabras suaves, que sabían hablar al alma, palabras que producían en los que lo leían un gozo, una esperanza, un amor, una búsqueda de Jesucristo. Contrario, este otro poeta inglés, la madre de Lord Byron, era una mujer frívola, dura, rígida, con religión, pero sin nada de práctica de esa religión, burlona, criticona. Y bueno, el producto fue exactamente el mismo. Su hijo fue así, una persona sarcástica, dura, juzgona, criticona. Entonces fíjate qué valioso es el que, de cuánta influencia podemos ser simplemente con tomar la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay cristianos que se dicen cristianos. Mira, vivo en una colonia que es muy religiosa. Tengo iglesias, yo creo que en 500 metros a la redonda hay como 8 iglesias. Y hay de todo. Algunos creyentes que son muy amables y otros que traen su pescadito en su coche, el pececito, ese sí lo conoces, ¿verdad? Que ni los buenos días te dan. Dices, wow, y eso que somos, se supone que yo también soy cristiano, ¿no? Aunque sea por ser hermano en la fe, deberían saludarme, pero bueno, en fin. Pero ¿de cuánta influencia es un creyente en su comunidad? ¿Y cuánto estimula o deja de estimular? Bien, aquí hay algo que hay que considerar. El pasaje nos decía, si regresamos a Mateo 5:13, la siguiente expresión de ese mismo pasaje es: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. John MacArthur, un autor muy reconocido en nuestros días en su Biblia, tiene un comentario y él decía: la sal pura, la que se extrae directamente del mar, no puede perder su sabor o su efectividad. El Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a esa sal, sino se estaba refiriendo a una sal que era muy común en los tiempos del en el Mar Muerto, en los tiempos de Jesucristo. Una sal que se combinaba con el yeso y que por lo tanto con otros minerales, y que por lo tanto tenía un sabor pobre o ineficaz. Tú querías usar esa sal que también la extraías del mar, pero que ya no era pura y obviamente no tenía la misma utilidad. Y él lo aplica de la siguiente manera: exactamente sucede cuando en el creyente no existe la pureza de la fe y de la obediencia a Jesucristo, sino que se mezclan otras cosas, otros conceptos, los conceptos mundanos, las ideas mundanas, las ideas de la religión, tanto laxas, liberales, la comodidad de hoy en día, un pastor que te dice pues que no te esfuerces, aunque Cristo te lo diga 1000 veces, que hay que tomar la cruz, ¿verdad? Y que hay que negarse a ti mismo. Pero si un pastor ahí, algún apóstol de esos nuevos, que te dicen que con tu ofrenda ya la libraste, te dice que no, pues si tú le haces caso, eso se mezcla con verdades, y esas verdades forman tu alma, y esa alma ya no tiene ese impacto que debería de tener en los demás. Por ejemplo, la Biblia dice: no te enojes con tu prójimo. El enojo te puede, y ya lo veremos en un tema siguiente, el enojo te puede llevar al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Curiosamente, después de estas enseñanzas, de esta corta enseñanza, hay una parte en la que Jesucristo se dedica un rato a decir: cuida tus enojos. Pero si tú te encuentras por ahí que alguno de los gurús de la sabiduría de hoy en día se escribió un buen libro de que así naciste y que qué bonito temperamento, y que, digo, el temperamento es una cosa, el pecado es otra. Y pues tú te permites, y dices: bueno, yo soy cristiano, creo en Jesucristo, pero pues la verdad es que mi carácter no va a cambiar. ¿Qué clase de influencia puedes ser tú para tus vecinos con esa mala cara? O para tus hijos, que siempre te ven con esa mala cara, amargado, con palabras golpeadas, ¿verdad? O sea, es más fácil que nunca quieran pisar una iglesia a que al ver una sonrisa digan: yo quiero oír aquello que transformó a mi madre o a mi padre, ¿verdad? En fin, todo eso es importante, pero el pasaje decía: pues si no tiene sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa cuando las mujeres tenemos en casa ahí tu bolsita de sal? ¿Y qué pasa cuando se humedece la sal? ¿Te sirve para algo? ¿Qué haces con ella? A la basura, ¿verdad? Igual, la verdad te lo digo con amor, sobre todo aquellos que tienen tiempo. A Jesucristo no le sirven los creyentes de años que sus vidas no influencian a nadie. Si tú tienes tiempo escuchando el Evangelio, tu vida ya debería de haber sido transformada. Y no empieces a pararte el cuello y decir: hermano, pero si yo ya no bailo, yo ya no fumo, yo ya no tomo. Yo conozco ateos que no bailan, no fuman y no toman, y no han pasado tanto tiempo en una iglesia. Entonces no te jactes mucho de eso. Platícame si el Señor Jesucristo ha enternecido tu corazón. Platícame si en ti hay nuevas intenciones, hay amor por tu prójimo. Platícame si hay un deseo en lugar de causar daño, platícame si hay un deseo de hacer el bien. Platícame si hay un deseo de hablar la verdad y no la mentira. De eso platícame. Platícame qué ven los demás. Platícame qué testimonio dan los demás. Después, no, hombre, ¿cómo he cambiado? Y luego preguntas al vecino: no, hombre, está igualita, pero ya se pone falda larga. No. La vida del creyente debe de ser, o sea, y Jesucristo amado, se los digo, nuestra naturaleza no es una naturaleza, hablemoslo así, hablando de la generación en la que vivimos, que sea perfecta. Jesucristo vino a limpiarnos y a perfeccionarnos. Pero eso es la verdadera obra de Dios, y tú no tienes que perderla de vista nunca.
O sea, Jesucristo no te trajo a escuchar la palabra de Dios. Jesucristo te trajo a ser transformado por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si la palabra de Dios no te ha transformado, yo estoy seguro que el problema no está en la palabra de Dios. Está en ti que no quieres cambiar. Porque yo he visto cómo la palabra de Dios ha transformado vidas, matrimonios, los más difíciles. Conozco homosexuales transformados, conozco exalcohólicos transformados, conozco drogadictos transformados, conozco exreos que son transformados, padres de familia ejemplares. Los conozco ahorita y tengo... ¿Cuántos libros quieres que te preste para demostrarte que la palabra de Dios y el Espíritu Santo transforman vidas? Los que quieras te los presto. Es real. Entonces, vuelvo al sermón de las expectativas altas. Dios tiene el poder de cambiarte en un día. Así. En un día. No necesita darte un curso de superación. No tienes que pagar los 10,000, 15,000 pesos que se paga por ir a ver a Jorge Bucay o a quien tú quieras. Por cierto, no vas a cambiar nada, pero bueno, vas a gastar bien. Lo único que va a cambiar es tu cuenta bancaria o tu billetera, nada más. Jesucristo tiene el poder de cambiarte en un día. Es solamente que tú digas, quiero que me cambies. Creo que me puedes cambiar, quiero que me cambies. En fin. Pero volvemos al punto. Y le hablo sobre todo a aquellos que tienen tiempo. Y no le hablo yo, le habla el Señor Jesucristo a través de su palabra. Yo te llamé para que seas sal y de influencia, y que en tu vida se vea mi gloria. Y tiene que servir tu vida para influenciar a otros, para preservar que tu esposa, que tus hijos no les den más ganas de ser más malos, sino que cuando menos les seas un freno. Que tus palabras, lejos de ser esa daga destructora, sean esa medicina que penetra el alma. ¿Verdad? Todo eso hace la sal. Dice, a eso te llamé, dice el Señor. Y dice, bueno, pero vamos a hacer una revisión. ¿Estamos siendo o no estamos siendo? Si no estamos siendo, amado, preocúpate y revísate si estás genuinamente convertido a Jesucristo. Te lo digo con amor, te lo digo con mucho respeto. No importa que tengas el triple de tiempo en el Evangelio que el que yo tengo de cristiano. Revise su cristianismo y revise si usted está cumpliendo con las expectativas que el Señor Jesucristo está poniendo para con su vida. ¿Amén? Bien. Los que nos acercamos, los que estamos jóvenes, simplemente les digo una cosa: creámosle a Dios. Él nos va a guiar, nos va a capacitar, nos va a perfeccionar y nos va a formar. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ahora, siguiendo con ese sermón de altas expectativas, pasamos al versículo 14 y aquí el Señor Jesucristo hace otra comparación. Ahora la comparación ya no es con la sal, sino el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Ahora la comparación es con la luz. Y también, antes de empezar a hablar de ciertas cuestiones, simple y sencillamente pensemos, ¿cuál es la función de la luz? Alguien dígame, por favor, ¿para qué nos sirve la luz? Para ver en la oscuridad. Así de sencillo. Mientras la tenemos, a lo mejor ni pensamos mucho que ahí está. Pero si no está, no vemos en la oscuridad. Y tropezamos y nos lastimamos y caemos. ¿Verdad? La Escritura dice que este mundo está en tinieblas. Y no quiere decir que no tenga sol y que no tenga luna, sino quiere decir que no tiene discernimiento para comprender qué es lo bueno, qué es lo malo, si la forma en la que están viviendo les va a llevar a la vida eterna o no. No entienden, es como si estuvieran ciegos, pero no esos ciegos que toman la destreza para andar caminando en la calle con un bastón, porque hay algunos ciegos que con la ayuda de un perro o con la ayuda de un bastón se vuelven muy diestros y muy capaces para conducirse e ir inclusive a trabajar, o cuando menos ir a algunas cuadras de su casa y regresar. La Biblia no se refiere a la gente de este mundo como esa clase de ciegos que tienen una clase de destreza. Más bien la Escritura dice que no saben a dónde van.
El pecador, cuando está sin buscar a Dios, cuando está aferrado a sus caprichos, a los consejos del compadre, de la comadre, aferrado a que las cosas son así como él dice o como él cree, y que obviamente están muy, muy diferentes a las que Dios le está pidiendo, le está enseñando. La Escritura dice: este hombre o esta mujer no tiene idea de a dónde va. Está a 1 metro del precipicio, está a punto de matarse y no entiende el hombre o aquella mujer a dónde va. Y así lo dice de todo el mundo. Hay un libro, por cierto, un hermano de Venezuela me acaba de mandar un libro que nada más el título me hace pensar en algo que tú y yo deberíamos estar pensando siempre. El título de ese libro se llama A un latido de distancia. Amado, si no nos hemos entregado a Dios, estamos a un latido de distancia de conocer el infierno. Nada más con que en un momentito deje de funcionar ese pequeño órgano, pequeño aparatito que tú y yo tenemos incrustado y que hace que funcione toda y circule toda la sangre en nuestro organismo. Si se parara un momento, si se detuviera un momento, estaríamos a unos segundos de conocer la eternidad. Y la gran mayoría de los que viven en este mundo, la inmensa mayoría, hermano, estamos hablando del 99.99%, yo creo que el porcentaje está bajo. El porcentaje está bajo. La gran mayoría está en tinieblas y en esa oscuridad y están a un latido de perderse eternamente. Amado, por eso el Señor Jesucristo dice: ustedes son la luz. Pero déjame ir un poquito más allá. Él dice: ustedes son la luz porque yo soy la luz. Él dijo en Juan 8:12, no lo busques. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí hemos escuchado que existe ese pasaje? El Señor Jesucristo dice: toda aquella persona de este mundo que me empieza a seguir, que me empieza a buscar, que me empieza a escuchar, que me empieza a entender, ya no va a andar en esas tinieblas, ya no va a andar en esa oscuridad, va a empezar a comprender el camino de la eternidad, va a empezar a comprender lo que es esta vida, va a empezar a comprender para qué sirve el matrimonio, para qué sirve la sexualidad, para qué sirven todas las cosas, y no en el uso distorsionado que este mundo le da. Va a empezar a ver. Entre más estés cerca de la luz, mejor ves, ¿verdad? Entre más te alejas de la luz, menos ves. Y el Señor Jesucristo dice que el creyente, que aquel que está cerca de Él, es un reflejo de esa luz. Así como Él mismo entiende por dónde va, por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura, ¿verdad? Así dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la palabra de Dios empieza a alumbrar tu camino, te empieza a decir para dónde vas, te empieza a decir dónde está la vida, cuáles son las cosas que tienen prioridad, cuáles son las más importantes, a qué hay que dedicarle más tiempo, a qué hay que dedicarle menos tiempo, a qué cosas realmente valen la pena, qué cosas puedes prescindir definitivamente de ellas, y sobre todas las cosas, en dónde está la verdadera felicidad. La Escritura nos muestra a Cristo. En Cristo está nuestra verdadera felicidad. El pasaje, uno de los pasajes más hermosos de la Escritura nos presenta que nuestra vida o nuestra verdadera felicidad está escondida en Cristo. Hay que buscarla. Cuando tú hallas a Cristo y buscas tu felicidad en Cristo, la hallas. Ahora bien, el creyente es un reflejo. O el creyente no es que sea la luz del mundo como Jesucristo, pero es un reflejo de esa luz. Si tú lo quieres poner de esa manera, es como si Jesucristo fuera el sol y tú y yo fuéramos una pequeña velita o una pequeña antorchita que se pegó a ese sol y que se encendió, y que gracias a esa velita que entiende un poquito más por dónde va, por dónde camina, lo que vive, lo que hace, cómo tiene que tratar a su esposo, a sus hijos, cómo tiene que comportarse en su trabajo, cómo tiene que hablar cuando se dirige a los demás, cómo tiene que hacer cuando lo ofenden. Esa pequeña personita con esa poquita de luz es suficiente para ayudar a que otros también vean la luz, porque la idea es que este mundo está en completa oscuridad.
en completa oscuridad. La Escritura dice que el cristiano resplandece como luminares en el mundo, así como si fuera una lámpara encendida. Ahora bien, ¿puedes creerlo o no puedes creerlo? Aquí hay las dos opciones. Puedes decir, no tiene nada que ver, yo mejor me meto a orar y no les predico, no les hablo, no les pongo ejemplo, no nada. Ese sería incorrecto. De hecho, el versículo 14, si lo vemos con cuidado, dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. El Señor tiene varios propósitos al darnos su palabra. La primera es que la palabra te transforme. La primera es que la palabra produzca en ti vida eterna. Gratitud hacia Dios, amor hacia Dios, temor hacia Dios, lealtad hacia Jesucristo. Pero la segunda tiene que ver con que la gloria de Dios se vea en tu vida. No dice, Dios no está prendiendo la lamparita para que tú le escondas. Dios está prendiendo o está dándote el evangelio, la palabra de Dios, para que esa palabra se vea en tu vida. Y alguien por ahí escribía, también estaba yo revisando algunos escritos, y alguna persona en un comentario de una Biblia decía: ¿cuándo nosotros ocultamos esa luz? Y te voy a dar seis consideraciones que él pone. Dice, bueno, ocultamos esa luz cuando callamos cuando deberíamos de hablar. Pues estamos hablando quizá del evangelio, o estamos hablando de quedarnos callados, es más fácil. Este mundo es hipócrita, ¿verdad? Este mundo no se mete en problemas. Este mundo mejor no se mete y no dice las cosas como son, sino calladito me ve más bonito, prefiero que no me rechacen. Bien, dice este escritor, ocultamos la luz cuando callamos algo que deberíamos de hablar. Ocultamos la luz cuando seguimos a la gente de este mundo para hacer lo que todos hacen. Van a festejar el carnaval, vámonos al carnaval. Que la reina de la primavera y a vestir a nuestras hijas como rameras, vámonos a vestir a nuestras hijas como rameras. Que vamos a festejar noche mexicana como los mexicanos, con mariachi y toda la cosa, vámonos para allá. ¿Cuándo más ocultamos la luz? Cuando negamos nuestro cristianismo con nuestras palabras o con nuestros hechos. ¿Cuándo más ocultamos la luz? Cuando dejamos que el pecado empañe nuestras vidas. Qué triste es ver a una persona que ama a Dios derrotada por el pecado, y luego para colmo defendiéndose y diciendo: ay, hermano, es que la carne es débil. El enemigo, hermano, el enemigo del evangelio eres tú, porque Dios es poderoso para libertad del pecado. Quítate eso de la cabeza. Ocultamos esa luz cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás, o cuando no compartimos las bendiciones que Dios nos da a través del evangelio. Ahora, amado, Dios tiene altas expectativas para con nosotros. Él dice: bueno, este mundo está en tinieblas y yo te llamé porque quiero que cuando tú creas mi palabra y la pongas por obra, eso poquito alumbre a los demás. Cuando te vean dejar de decir más palabras, cuando te vean dejar de tomar, cuando te vean tratar con amabilidad a tu esposa o a tus hijos, cuando te vean en el parque en lugar de en la cantina, o sentadote 3 horas viendo el partido de fútbol, en lugar de estar con tus hijos, cuando te vean con ellos, entonces habrá algo de luz para la gente que está en las tinieblas. Y el gran evangelista Moody, no sé si pueden poner por favor una diapositiva que tenemos por ahí. Él daba unas palabras para que no menospreciemos lo que Dios puede hacer para con los demás
a través de nuestras vidas. Esa diapositiva está resumida, déjame leerte todo lo que Moody escribió. Dice: Dios nos ha llamado a brillar, que nadie, hombre o mujer, diga que no puede brillar porque no tiene tanta influencia como la que otros pueden tener. Lo que Dios quiere que tú hagas es usar la influencia que tienes. Recuerda que una pequeña luz ilumina mucho cuando está en un lugar muy oscuro. Si pones una velita de cebo en medio de un gran salón que está en tinieblas, dará mucha luz. Entonces él decía esto precisamente para ilustrar: no te menosprecies, a lo mejor tienes poquito tiempo en el evangelio. Amado, con el simple hecho de que tu familia, tus vecinos vean que ese amargado o esa amargada que nunca saludaba, de repente ya esboce una sonrisita en su cara, ya está mostrando algo de lo que el evangelio hizo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si ese creyente o ese vecino hace algo más cuando ve a sus vecinos necesitados, o a sus hijos necesitados, o a su jefe necesitado, entonces esa pequeña velita alumbra más. Termino esta palabra diciéndote algo. Yo te decía, hay altas expectativas, y Dios, por supuesto, que cuando te llama, desea tu salvación, desea tu bien, desea tu bienestar económico, desea tu salud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el más alto objetivo que tiene Dios para con nuestras vidas es que cada uno de nosotros sea un embajador de su gloria en medio de un mundo que está perdido. El versículo 16 lo dice de la siguiente manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo no es nada más tu bien. Dios no nada más está pensando en ti. Dejemos de creer que somos el centro del universo. Dejemos de estar pensando solo en nuestros problemas. Hay mucha gente necesitada allá afuera. Hay muchas almas necesitadas, muchas familias que se están destruyendo, muchos jóvenes que están sin esperanza, muchas personas que necesitan también conocer a Jesucristo, así como lo estás conociendo el día de hoy tú. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dejemos de estar pensando nada más en nosotros y pensemos que estamos en medio de un mundo lleno de necesidad y que Dios está pensando en ese mundo. Y cuando te está viendo a ti sentado aquí en la iglesia, escuchando la palabra o cantando una alabanza, a lo mejor tú estás cantándole a Él, le está diciendo: ese jovencito que está ahí con sus manos levantadas es el que me va a servir para esos muchachos que están sin esperanza. A esa señora, esa que está ahí sentadita, que no se puede parar porque ya está anciana, esa me va a servir para ganar a otras vidas. Dios está pensando en algo que va muy por encima de lo que tú y yo estamos pensando. La Escritura dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios está pensando mucho más allá, tiene un objetivo muy alto. Y volvemos al asunto de la entrevista. Amado, estás llamado a ser la imagen de la compañía. ¿Le entras o no le entras? Si no le entras, discúlpame que te hable de esa manera tan franca, tan directa y en términos coloquiales. Si no le entras, si le entras, vas a ganar lo que nunca has ganado en tu vida. Una casa con puertas de perlas, con calles de oro, con vista al mar de cristal, sentado en la mesa del rey, comiendo de los 12 frutos de ese árbol del cual no hay, que fue dado para la sanidad de las naciones. Pero eso se acepta, el puesto de ser de imagen del reino de los cielos. Porque si no aceptas ese puesto, amado, no hay nada para ti, ni salvación. En el cielo no hay alcobas, Había una señora que decía: con que nos dejen llegar a la puerta del cielo, ya la hicimos. Amado, lo digo con respeto, Dios no es pichicato. O Dios hace bien las cosas en tu vida, o no las hace. Y no las hace no porque no puede, no las hace porque tú no quieres. Porque si tú lo quieres, Él las hace. Si tú dices: yo creo y tú puedes, Señor, Él las hace. Pero entonces aquí el punto es: ¿estás dispuesto a ser la imagen de la compañía?
Mejor dices, Señor, es la primera vez. Sí, no te preocupes, te vamos a capacitar. No te preocupes, te vamos a entrenar. No te preocupes, te vamos a formar. Pero tú no vienes a ser chalán del vendedor. Tú vienes a ser la imagen de la compañía. ¿Cuántos quieren ser la imagen de la compañía? Ojalá que muchos queramos ser así. ¿Qué te parece si cerramos los ojos un momento? Le pedamos a Dios que Él selle esta enseñanza en nuestros corazones. Déjame hacer una oración mientras ministramos a Dios con un canto. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres con nosotros, porque ¿qué somos nosotros? La Escritura dice que tú tomaste de este mundo a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado. Tomaste a lo más torpe de este mundo, Señor. Algunos de nosotros a lo mejor estamos escuchando el Evangelio por primera ocasión, algunos tenemos ya muchos años. Pero tú, que tú, el Dios del cielo, el Dios omnipotente, estés pensando en utilizar nuestras vidas para bendecir a aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. Eso sí que es grande, Señor. Padre, enséñanos a pensar no en lo poquito que nosotros somos, porque cuando tú le dijiste a Gedeón que fuera y salvara, él no creyó, Señor. Él dijo que era el más pequeño de su tribu y de su familia. Lo mismo pasó con Moisés. Pensó que era tartamudo. Ayúdanos a mirar que tú estás pensando no en lo que nosotros podemos hacer, porque tú eres la luz, tú eres el gran sol, Señor, que alumbra todo el universo. Ayúdanos a pensar que tú tienes la luz y que has de darnos la luz para bendecir a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos o compañeros de trabajo, Señor. Porque tú también estás pensando en ellos y no solamente en nosotros. Porque tus objetivos son altos, Señor. Porque tú diste la vida por todo este mundo perdido. Que se cumpla tu propósito en nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a creer a tu palabra, a confiar en ella, a creer en la obra que tú quieres hacer en nosotros, Señor, para que la hagamos de manera efectiva y seamos como ese granito de sal, Señor, que cambia el sabor, que preserva y que sana. Que seamos como esa pequeña velita, Señor, que en medio de una cueva es muy útil porque muestra el camino. Oh Señor, hazlo completo en nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver ese grandísimo objetivo. Otros tienen que saber, Señor. Otros tienen que conocer. Amados, pongámonos de pie. Meditemos en este canto que va a entonar nuestra hermana. Pensemos en el objetivo alto que tiene Dios para con nosotros. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienes que saber del amor de Dios en las pruebas
tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Amado, no tengas miedo. Dile, Señor, yo creo que tú me quieres para brillar no con mi luz, sino con la tuya, con la que tú quieres poner en mi vida. Usa mi vida para que tú seas glorificado, y como decía este canto, Señor, si tienen que saber, que te vean a ti a través de mi vida, Señor. Que vean, que escuchen tus palabras en mi boca, Señor. Que vean tu amor en mis manos. Que vean tu compasión en mis ojos, Señor. Y tú has dicho que van a saber a través de nosotros. Creemos que tú vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Es más, te pedimos que lo hagas, Señor. Que tú formes a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que afirmes nuestra salvación. Que nos des de tu Espíritu y que pongas tu luz en nuestras vidas y en nuestros corazones para que alumbre. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.